Seguramente que siempre has pensado cómo los artistas están creando profundidad en sus trabajos y cómo están trabajando con los puntos de fuga y con estas líneas paralelas para crear 3 dimensiones en sus trabajos. Si te has preguntado alguna vez esta pregunta, entonces este vídeo es para ti. En este vídeo te invito a aprender más sobre la perspectiva, cómo trabajamos con los puntos de fuga cuando tenemos 1, 2 o 3 puntos de fuga, cómo trabajamos con la profundidad trabajándolo en la perspectiva y cómo utilizamos la perspectiva en nuestros travel sketches. Es importante entender que la perspectiva no solo la utilizamos en urban sketching o en travel sketching, muchas veces la utilizamos incluso para algunos trabajos sencillos, como por ejemplo incluso dibujar una mesa o una silla, y para mostrarlo en el espacio y en nuestro papel necesitamos utilizar la perspectiva. Lo que voy a mostrar en este vídeo es algo muy importante que tienes que aprender si quieres ser artista, si quieres avanzar o tener un dibujo avanzado y crear más profundidad en tus trabajos. Si es tu primera vez que estás por aquí, mi nombre es Ala, yo soy acuarelista e ilustradora y desde 2020 doy clases de acuarelas, de dibujo en vino tinto. Gracias a la perspectiva, las imágenes planas o 2D pueden adquirir tridimensionalidad. Para lograr este efecto es necesario dibujar los elementos cercanos a nuestros ojos con un mayor tamaño que los elementos lejanos. Todas las perspectivas se componen de una serie de elementos comunes y de los cuales son el punto de vista, es el punto imaginario desde el cual observamos lo representado y que está determinado por cómo nos ubicamos respecto a él. Necesariamente está en el mismo plano de la línea del horizonte, de la misma altura o la altura de la fuga. Como bien he mencionado, la línea del horizonte es una línea imaginaria que se halla frente a nuestros ojos y que sobre todo en las pinturas es clave para ubicar especialmente el contenido y los puntos de fuga. Es una forma simple de definirla, es como ese punto donde se tocan el mar y el cielo o la tierra y el cielo. Luego tenemos puntos de fuga. Os voy a mostrar cómo trabajamos con un punto de fuga, 2 puntos de fuga y 3 puntos de fuga. Ubicados justamente en la línea del horizonte son aquellos puntos hacia los que tienden las visuales, o sea, las líneas que juntan nuestra visión con el objeto observado. En una misma representación pueden haber 1, 2 o 3 puntos de fuga, dependiendo de si se trata de una perspectiva lateral, oblicua o aérea. Y he dibujado con un punto de fuga y ahora voy a enseñar con 2 puntos de fuga. La perspectiva con 2 puntos de fuga se llama la perspectiva oblicua y se utiliza mucho para dar profundidad al dibujar exteriores con edificios, que son todas las líneas verticales de la perspectiva oblicua son perpendiculares al horizonte. Ahora os muestro los ejemplos con los puntos de fugas colocados a poca distancia y esto hará que la imagen parezca distorsionada. Habitualmente no tenemos los puntos de fuga tan cerca uno de otro. Muy pocas veces puedes encontrar algo así en la vida real. Como podéis ver, para bocetar un dibujo necesitamos primero definir dónde tenemos la línea del horizonte, definimos dónde tenemos el punto o los puntos de fuga. Una vez determinados los puntos de fuga, ya podemos añadir las líneas auxiliares que parten de los puntos de fuga, lo que estoy haciendo ahora. Una vez están hechas las líneas auxiliares, ya conectamos las líneas como para crear la forma. En nuestro caso es un rectángulo en espacio que se ve bastante distorsionado como lo he mencionado anteriormente. Y listo, y tenemos el dibujo hecho. Obviamente ahora trabajamos solo con los puntos de fuga y no con los dibujos finales. Y procedemos con los 3 puntos de fuga. La perspectiva con 3 puntos de fuga se llama perspectiva aérea. También nombramos perspectiva aérea cuando trabajamos con las acuarelas y esto lo voy a explicar en el próximo vídeo. Pero aquí hablamos sobre el dibujo técnico, entonces al agregar un tercer punto de fuga encima o debajo del punto de fuga de la perspectiva con 2 puntos, puedes hacer que los ojos miren o hacia arriba o hacia abajo a un objeto. Al dibujar desde estos ángulos se forma una distorsión o transformación denominada distorsión de la perspectiva. La perspectiva con 3 puntos de fuga se utiliza para conseguir este tipo de distorsión óptica y habitualmente la utilizamos en los dibujos de skyscrapers, de edificios muy altos
por ejemplo, como en Nueva York o, por ejemplo, en las ciudades muy grandes. Y habitualmente o los dibujamos mirando hacia arriba los edificios, o si, por ejemplo, hacemos unas fotos con el dron, también las miramos desde arriba hacia abajo. Y tenemos la perspectiva con 3 puntos de fuga. Elementos comunes de la perspectiva. Solo refrescamos la información que hemos aprendido hasta ahora. Tenemos el punto de vista, se refiere al punto de vista desde el que el espectador mira el tema y puede expresarse de varias maneras. Dependerá en parte de cómo el espectador se encuentre ubicado frente a la representación. La línea de horizonte es un elemento muy común en la perspectiva. Se refiere a la línea imaginaria o verdadera, dependiendo si trabajamos sobre algunos paisajes, que sirve para ubicar el contenido. Para definirla fácilmente, representaría el punto en que se une la tierra y el cielo. La línea del horizonte puede servir para crear profundidad en un dibujo o en una pintura. Luego tenemos los puntos de fuga. Un punto de fuga es el punto en el que todas las líneas o rayas parecen converger y se utiliza a menudo para crear la ilusión de profundidad. En el dibujo en perspectiva puede haber 2 o más puntos de fuga. Aunque yo muestre solo 3 puntos de fuga, también pueden haber 4, 5 y más puntos de fuga, dependiendo de cuántos lados tenga el objeto. La perspectiva es de gran importancia en el mundo del arte porque nos permite crear la ilusión de profundidad. En otras palabras, la perspectiva nos permite hacer que las cosas parezcan estar más lejos de lo que realmente están. Hemos acabado con los dibujos de 1 punto de fuga, 2 puntos de fuga y 3 puntos de fuga. Esto es un simple ejemplo para que entendáis cómo posicionamos los puntos de fuga, pero luego os enseñaré algunos ejemplos fáciles para hacer los dibujos. Mientras tanto, quiero mostrar en ejemplos reales, en los dibujos reales, cómo utilizamos la perspectiva en el dibujo. Por ejemplo, este es uno de los trabajos que va a aparecer en el próximo curso de dibujo que voy a compartir dentro de poco, que se llama Travel Sketches. Y aquí tenemos el dibujo de Castilla-La Mancha y ahí he enseñado cómo utilizamos los puntos de fuga y el horizonte. Aquí tenemos la puerta Shrine japonesa y estamos viendo que aquí hay 2 puntos de fuga, una que va hacia la izquierda y otra que va hacia en el espacio que crea la profundidad. Aquí en el dibujo con Jordania también tenemos 2 puntos de fuga, un punto de fuga que va hacia la izquierda y otro punto de fuga que va hacia arriba. No tenemos densidad porque está hecho en piedra y la densidad la mostramos con la oscuridad de las acuarelas, y sobre esto ya hablaremos en el próximo vídeo también, que aquí también se puede utilizar la profundidad no solo con las líneas pero también con el color. Aquí en este faro, en este dibujo con el faro, también estamos viendo que cada dibujo, cada objeto del dibujo tiene sus puntos de fuga y también tenemos que seguirlas porque no siempre los puntos de fuga de los mismos objetos coinciden. En este dibujo con los acantilados tenemos solo un punto de fuga. Estos trabajos están incluidos en el próximo curso que se llama Travel Sketches y tendremos 7 Travel Sketches incluidos, donde trabajaremos sobre la perspectiva aérea y vamos a aprender muchas cosas nuevas. Ahora os invito a hacer unos ejemplos sencillos. Si hasta ahora os he invitado solo a mirar y solo a aprender cosas, aquí sí que os invito a que dibujéis conmigo porque son ejercicios muy simples pero muy útiles para que entendáis bien cómo proceder en vuestro trabajo con los puntos de fuga. El primer dibujo vamos a centrarnos con un punto de fuga y vamos a trabajar con unos árboles. Aparte del punto de fuga también tenemos que enseñar la altura de los árboles para mirarla como la tenemos. Y el árbol que tenemos enfrente nuestro obviamente va a ser más grande y una vez se vaya hacia el horizonte se va a hacer más pequeño. Una vez definida la altura del árbol que tengo ahora, voy a proceder a dibujar una línea ilusoria donde voy a mostrar cómo van a ir los árboles. Obviamente en mi caso es una composición inventada donde los árboles son idénticos, pero en realidad no vamos a tener los árboles idénticos, pero por lo menos que tengáis una idea que cómo
trabajaremos con los objetos. Por ejemplo, en el caso de los edificios sería más fácil porque los edificios que vamos a tener más cerca serían más grandes y los que son más hacia el horizonte estarían más pequeños. E incluso he dibujado la línea del tronco para enseñar que podemos hacer varias líneas ilusorias hacia el punto de fuga para que nos ayuden con los tamaños de los objetos que vamos a dibujar. En nuestro caso es el dibujo con los árboles. Procedemos con el ejemplo de 2 puntos de fuga. Aquí vamos a dibujar una casita y la voy a mostrar cómo tienen los 2 puntos de fuga enseñados en el dibujo. Como os he comentado anteriormente, cuando dibujamos un centro de 2 puntos de fuga, habitualmente el trabajo se queda distorsionado y es algo normal. Aquí con la altura estoy posicionando la casa para ver la altura de esta y cómo está frente a mis ojos. Una vez dibujada la línea orientativa, ahora hacia los puntos de fuga dibujo las líneas para crear la visión de la casa y complemento con las líneas. Luego ya enseñaré cómo dibujamos la casa en sí, pero por ahora son las líneas que nos guían para hacer el dibujo bien. Por ejemplo, aquí defino, por ejemplo, que la casa acaba aquí, por un lado a la izquierda y por otro lado a la derecha. Y también la parte de arriba de la casa, también dibujo con un punto. También enseño que se va hacia el punto de fuga y luego solo dibujo la parte superior de la casa. Uno de los errores que hacen la mayoría principiantes en la perspectiva, que todavía no están acostumbrados de hacer los dibujos, acaban la perspectiva aquí. Y luego los errores que ocurren, que siempre la puerta o las ventanas suelen ser distorsionadas o no hechas bien. Pero es importante que para las ventanas y para las puertas también las seguimos dibujando con los puntos de fuga que hemos dibujado la casa, porque la ventana, por ejemplo, la parte que está más cerca de nuestros ojos va a ser más grande y la parte que está más lejos va a estar más pequeña, no va a estar cuadrada. Y esto es importante porque muchas veces en los urban sketching, cuando hacemos, olvidamos de dibujar todas las líneas que vayan hacia los puntos de fuga y nos ocurre que la casa en sí está dibujada bien, pero todos los detalles que lleva la casa están dibujados mal, ya que ya no hay paciencia de hacer todas las líneas necesarias con estos 2 puntos de fuga. Y por último procedemos con el dibujo con 3 puntos de fuga. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Como lo dibujamos, lo podemos dibujar el tercer punto de fuga hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo tenemos la mirada. Yo enseñaré cómo dibujamos una casita, un edificio, que lo miramos desde abajo hacia arriba. Obviamente el dibujo va a estar un poquito distorsionado, ya que no tenemos los puntos de fuga tan cerca en la vida real. Pero aún así es una buena explicación y también podéis entenderla mejor para ver cómo funciona. Primero, como os he dicho, trabajamos con las líneas que nos guían durante todo el trabajo. Y añadimos, por ejemplo, la altura del edificio. Yo en realidad no he dibujado la altura del edificio, solo que he creado la línea imaginaria hasta el tercer punto de fuga. En realidad, los 3 puntos de fuga, como los utilizo yo ahora, los vamos a utilizar solo en Urban Sketching y habitualmente las utilizamos solo en los paisajes que conllevan unos edificios. En la naturaleza, los 3 o más puntos de fuga los utilizamos más bien para crear densidad y no tanto los edificios de esta forma distorsionada. Por eso, mirad atentamente cuándo y cómo utilizáis. Por ejemplo, en la naturaleza utilizamos más bien los puntos de fuga hacia el horizonte y pueden estar 2, 3 o 4 en el mismo horizonte, porque de esta forma vais a dibujar o varios objetos o varios edificios o varias cosas que van a tener diferentes puntos de fuga y para crear la densidad los vamos a utilizar de esta forma.
pero de tal forma que los dos puntos de fuga estén en la línea del horizonte, el tercer punto de fuga que esté algo arriba o abajo, se utiliza muy a menudo en las urban sketching. Y otra cosa cuando se pueden utilizar es cuando tenemos la perspectiva en interior de una casa, cuando por ejemplo queremos dibujar un diseño de la casa y para mostrar dónde y cómo ponemos los objetos dentro de la habitación. Habitualmente también utilizamos 3 dimensiones, pero muchas veces también utilizamos 1 o 2 puntos de fuga. Como podéis ver, es muy fácil de equivocarse con las ventanas y con las puertas también cuando hacemos los dibujos en 3 dimensiones, porque aparte de la cosa que tenemos la parte de la ventana más grande cerca de los ojos y más pequeña más lejos de los ojos, aparte de esto también tenemos la parte de las líneas que no son paralelas, que van hacia arriba, que también se hacen más pequeñas. Si te ha gustado este vídeo, te invito a dar like y compartir este vídeo con las personas que sabes que necesitan estos conocimientos. En el caso que tienes alguna duda o preguntas, déjame un comentario, estaré encantada de contestarle a todas tus dudas o preguntas. No olvides a suscribirte a mi canal porque en el próximo vídeo voy a explicar más sobre la perspectiva y cómo aplicamos la perspectiva en las acuarelas. ¿Y qué es perspectiva aérea? Una otra herramienta que tienes que entenderla a la hora de hacer tu dibujo en las acuarelas. Y por último, si es tu primera vez que estás en mi canal, te invito también a mirar otros vídeos míos donde explico la teoría del color con la rueda de color y también explico las texturas en las acuarelas. Son clases muy importantes a la hora de entender cómo trabajamos con las acuarelas. Gracias por mirar este vídeo y hasta la próxima.